Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos una vez más, continuando con nuestro estudio a través de la epístola a los Corintios. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Verdaderamente es para mí un privilegio poder compartir y seguir creciendo en la esperanza de lo que tenemos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias, infinitas gracias Señor, porque tu misericordia es grande. La esperanza gloriosa de lo que tenemos en Cristo, Señor, no tiene precio. Saber y estar seguros, ciertísimamente seguros, Señor, que un día no dejarás nuestros cuerpos en la tumba para siempre. Que un día nos levantarás de ahí, Padre, con el poder de tu palabra, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de su resurrección según el Espíritu de santidad que había en Él y que hay en Él. Gracias, infinitas gracias, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que me des con denuedo, Señor, el poder compartir tu palabra, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, ya que tú para eso lo mandaste, para eso lo enviaste, para que nos guíe a toda verdad, y tu palabra es verdad. En tus manos nos ponemos, bendito Dios, gracias, infinitas gracias. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, buenas tardes, según donde quiera que nos sintonicen. Acá continuamos con el estudio. Vamos a empezar el capítulo 3 en Corinto. Sí, vamos a empezar el capítulo 3, ahí en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo ha venido hablando o argumentando acerca de la división que se encontraba ahí en Corinto. Sí, ya que la iglesia de Corinto cayó en una división que la podemos ver en nuestros días, que dice que unos decían nosotros somos de Pablo, otros decían nosotros somos de Apolos, y otros decían nosotros somos de Pedro, y así estaba la división ahí en Corinto. Y el apóstol Pablo les ha venido diciendo, les ha venido exhortando acerca de la sabiduría de Dios, que no tiene lugar en la mente de la sabiduría del hombre o de los hombres sabios, porque para el que se pierde la verdad, el evangelio es locura, pero para los que son salvos, para los que reciben el perdón de sus pecados por medio de reconocer su vida de pecado y arrepentirse y pedirle perdón a Dios, es poder de Dios y sabiduría de Dios. En esa división es posible que la influencia que había ahí de tantos templos paganos que había en Corinto, como el templo de la diosa Diana, y así sucesivamente, creo que eso fue lo que influenció en los corintios, ya que unos eran o preferían el templo de la diosa Diana, es posible que algunos preferían otro templo. Había muchos templos ahí que cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto, le llamó la atención de que había tantos templos a diferentes dioses y había uno con el título que decía al Dios no conocido.
Y en base a ese letrero, a ese altar que había ahí, en caso de que se les hubiera pasado un dios, también tenían un altar para ese Dios que no conocían. Y por ese altar que había ahí, Pablo les comienza a predicar que ese Dios que no conocen es el que él les predicaba y que ese Dios había dado perdón de pecados a toda la persona que se arrepintiera de sus pecados y pusiera su fe en Jesucristo. Y ahí comienza la iglesia en Corinto de esa manera. Pablo no se encuentra ahí. Esta carta ya fue escrita, me imagino que después de su tercer viaje misionero, no lo sé, no recuerdo. Leí la introducción a este libro, pero no recuerdo. Pero Pablo les escribe esta carta porque ha oído de ellos que hay división entre ellos. Y les preguntaba, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Sí? ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿Sí? ¿O fue crucificado Apolos para que cayeran en esa situación? Y sigue argumentando eso todavía aún en el capítulo 3. Y lo vamos a ver en esta mañana. Dice el capítulo 3. En el capítulo 2 cerró Pablo hablando acerca de la sabiduría, que en realidad la sabiduría de Dios está oculta para los que se pierden. La sabiduría, o el hombre no conoció la sabiduría de Dios en su propia sabiduría, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo les va a hablar acerca de que él llegó con ellos, no con sabiduría humana, ¿verdad?, a predicarles el evangelio de Cristo, pero que tuvo que hablarles con palabras tan simples, tan sencillas, ya que no estaban capaces y que no son capaces de comprender y entender las verdades espirituales con concerniente al misterio de Dios, de la vida, de la salvación. Y comienza el apóstol Pablo de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y dice esto porque en el capítulo 2 decía que lo espiritual, ¿verdad?, se tenía que entender por medio del espíritu. Y decía aquí en el versículo 12, mire, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? El evangelio o el perdón de pecados por medio del arrepentimiento, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos ha concedido y no lo podemos entender sino por medio del Espíritu de Dios que proviene de Dios mismo. Al arrepentirse es bien necesario el arrepentimiento, ya que por el arrepentimiento recibimos el perdón de pecados. Una breve pausa y vengo. Ya estamos de regreso. Cuando una persona se arrepiente, nuestros pecados nos son perdonados y el Espíritu Santo puede venir a morar en el creyente. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, una prueba verdadera de que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que Él nos guía a comprender y entender la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él.
la verdad del Evangelio se nos hace tan clara, se nos alumbra a nosotros. Por eso dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y el Espíritu Santo que proviene de Dios, lo hemos recibido para, perdón, está un poco frío, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? El perdón de pecados por medio de la muerte de Cristo, y nos ha concedido también la justificación por medio de su resurrección. Y sabemos que Dios ha vencido el imperio de la muerte en Cristo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, este conocimiento no lo aprendes ni siquiera en institutos bíblicos, te lo debe de administrar el Espíritu Santo, ¿sí? Sino con las señales sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice, comienza Pablo, en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí siguen argumentando esa división, ¿no? Todo estos hasta acá, hasta el tercer capítulo, van de la mano. Todo este capítulo, desde el capítulo 1, 2 y el tercero, todavía están en contexto. Se está discutiendo la división y la razón, el por qué estaban divididos. Y la razón es porque en realidad el Espíritu de Dios todavía no los perfeccionaba, todavía no lo recibían, que aún seguían en la carne. Querían comprender las verdades del Evangelio por medio de la carne. Y no se pueden comprender o entender así, de esta manera. Sí. Y les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, si no han creído es porque todavía el Señor no se los ha concedido, y por eso todavía están en la carne, ¿no? Porque aún sois carnales, le dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Por eso les digo, mi hermano, mi hermana, que una prueba verdadera de que una persona ha recibido o ha sido bautizado por el Espíritu Santo no son las lenguas en realidad, ¿sí? Una prueba genuina de que una persona ha recibido el Evangelio, que ha recibido el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, lo que te va a traer a tu vida es la convicción de la maldad de tu vida
Y la convicción en realidad de que Cristo murió y la salvación que ahora tienes en Él no es en base a las obras tuyas, sino en base a la sangre que derramó nuestro Salvador en la cruz del Calvario y que hemos sido justificados en su resurrección para esa vida nueva, esa vida gloriosa de los verdaderos hijos de Dios cuando Él quite el pecado de nuestras vidas por completo y quite la muerte de nuestras vidas. Esa es una verdad. Cuando el Espíritu Santo ha venido en una persona verdaderamente, no te va a poner a hablar en lenguas. Sí. Gloria a Dios por los que verdaderamente hablan lenguas, porque dudo en realidad que todo lo que se oye en las iglesias y más en la iglesia pentecostal o pentecostés de ese movimiento de las lenguas, dudo en realidad que sean lenguas verdaderas o que sea el don de lenguas. La mayoría de las personas creo que las finge para no sentirse fuera de ese grupo de los que no han recibido el bautizo del Espíritu Santo. Y para que el hermano no vea, o para que el hermano no vea que yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo, pues voy a tratar de hacer sonidos con mi lengua. Muchas personas, si le pones atención, repiten y repiten los mismos sonidos y tratan de sonar como si estuvieran hablando palabras en hebreo. Oh, rabasaba la gallina, que no sé qué, pero bueno. Dios tenga misericordia de su pueblo y enderece lo que está chueco, lo que está torcido, quite lo que no es de Dios y afirme lo que es de Dios, lo que es verdadero, lo que es para la gloria y la honra de Dios y no para la gloria de los hombres. Porque en realidad, esas personas que testifican que hablan en lenguas, lo hacen para su gloria misma. Porque si no, no las manifestarían así en la iglesia y ahí observarían o hicieran caso, obedecerían lo que la doctrina con concerniente al don de lenguas enseña por medio del apóstol Pablo. Tenemos mucho que decir, pero bueno, son cosas que en realidad si una persona no tiene el Espíritu Santo caerá en estas divisiones. ¿Sí? Decía acá, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y caemos en lo mismo, ¿no? Diciendo entre nosotros, no, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy presbiteriano, estamos en la misma situación, en la misma división. ¿Será posible que no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, la mayoría de nosotros? Yo le doy gracias a Dios que en ningún momento desde que me bauticé, en ningún momento he puesto mi fe y mi confianza en una denominación. Sí, yo creo que el que dio su vida fue Cristo. Creo que su sangre me limpió de mis pecados. Creo que Él es el que me va a levantar de los muertos el día que yo ya esté en un sepulcro, si es que el Señor no viene pronto. Esa es la verdad y la convicción que yo tengo en mi vida. Sí. Una vez un hermano, cuando empezó la pandemia, le mandé un estudio bíblico de Calvary Chapel, de la iglesia del Calvario. Y porque me pareció muy buena doctrina, muy buena enseñanza y le mandé, se me hizo fácil mandarle el video de YouTube cuando comenzaron a transmitir en vivo por medio de videos en el YouTube y en las redes sociales. Y el hermano como que se ofendió un poco porque él es pentecostés.
y me dijo, ¿verdad? O que, hey, que yo tengo mi iglesia, ¿verdad? Yo tengo mi iglesia y Calvary Chapel tienen una doctrina que básicamente estaba en división contra la iglesia pentecostés, y una de las cosas que hace la diferencia entre la iglesia del Calvario, el Calvary Chapel, el ministerio de Calvary Chapel, es que aceptan el don de lenguas como yo, ¿no? Pero hay un orden establecido en la palabra de Dios y es de la manera que las observan. Si alguien tiene el don de lenguas, las puede hablar en la iglesia siempre y cuando haya interpretación, porque el apóstol Pablo así lo declara. Y si no hay interpretación, dice bien claro el apóstol Pablo que calle en la iglesia y hable para sí mismo. Eso es lo que observa el Calvary Chapel. Si ahí llegan unos hermanos y todos se ponen a hablar en lenguas, hay un orden también establecido, que a lo más 2 o 3 personas hablan en lenguas y uno a la vez. No todos juntos, no todos al mismo tiempo, pero hay un orden que está en la palabra de Dios. No está en el movimiento o en la denominación bautista o adventista o de Calvary Chapel, está en la palabra de Dios. Y si no podemos obedecer una simple doctrina como esa, ¿qué más desobedecerán los ministros que están al frente? Buenos días, Jorge, Sofía, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Pero esa es la situación, ¿no? Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿O qué Apolos? Sí. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que ciega son una misma cosa, o sea, son servidores de Dios, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, y Dios le dará la recompensa a cada quien según el ministerio o el servicio que hace uno para con Dios. Porque no somos colaboradores, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esta palabra sobre edifica, ¿sí? Es que hay un fundamento. Y ese fundamento no es otra cosa más que la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Y en ese fundamento es que Cristo es el que está edificando su iglesia hasta el día de hoy. Y sobre edificar no habla de establecer un fundamento nuevo, pero habla de edificar en el fundamento que ya ha sido establecido, que no puede ser cambiado. No puede ser cambiado. La misma escritura dice que si aún un ángel viene y les predica otro evangelio diferente, sea anatema. Si alguien aquí en la tierra, algún ministerio, si alguna iglesia comienzan a predicar un evangelio diferente, sea maldito. Porque en realidad sí se predica evangelios diferentes. ¿Sí? La doctrina de la prosperidad es algo que no concuerda con la palabra de Dios, mucho menos con las palabras de Cristo. Jesucristo mismo dice que en el mundo sufriremos tribulación. Y dice el tener ánimo, yo he vencido al mundo.
Entonces, el fundamento en realidad que aún Pablo fue y plantó ahí, por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y ese fundamento no fue la doctrina de Pablo, sino fue la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en él. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Este de sobre edificar es sobre, edificamos sobre el fundamento del Evangelio, sobre la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en él. Nuestras vidas las debemos de sobre edificar en esa verdad, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la manifestará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Mucho que aclarar aquí porque come on. Ay, ay, ay. Ahora sí. 13. Se me salió mi inglés. Come on. Vengo en breve, bien rapidito. Sí, miren, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Todos nosotros, el creyente, tiene que presentarse delante del tribunal de Cristo. No en el día del juicio, no delante del trono blanco, pero sí va a haber un juicio, sí va a haber un tribunal donde Cristo va a recompensar a aquellos que, perseverando en bien hacer, predicaron la palabra de verdad, se mantuvieron fieles en la verdad del Evangelio, y toda su obra fue para la gloria de Dios. Aquellos que están en el Evangelio y que hacen las cosas y ministran para la gloria suya, sus obras serán probadas y el fuego las probará. Y las obras que perseveraran, las obras que quedaren firmes, serán recompensadas. Pero ustedes creen que si alguna persona ministra para su gloria de Él, para gloriarse en su ministerio, y Él quiere la atención de las personas, que lo tengan acá arriba como un tremendo predicador o qué sé yo, sus, sus obras, su servicio en el Señor será probado con fuego. Y todo lo que nos haya haber sido para la gloria de Dios será consumido por el fuego. Y muchos quedarán sin recompensa. Y dice, ¿verdad? Que a la verdad sí será salvo, pero así como por fuego, ¿verdad? Dice aquí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchos van a ser salvos, pero no van a recibir ninguna recompensa, porque todo lo hacían para su gloria de ellos, pero no para la gloria de Dios. Todos enseñaban cosas para atraer gentes a sí mismos y no para traerlos a los pies de Cristo. ¿No sabéis que si sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo es que somos el templo de Dios? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo puede venir a morar en la persona que en realidad se arrepiente de su pecado, se arrepiente de su maldad y pone su fe y su esperanza en la verdad de quién es Jesucristo. Sí. Y si uno no vive para darle la gloria a Dios, siendo nosotros el templo del Espíritu de Dios, Dios dice, ¿verdad?, que si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debemos de vivir en santidad y esforzarnos a vivir en santidad para la gloria de Dios, para darle la gloria y la honra a Él, porque Él nos ha dado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos o que son vanidad. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Por qué dice que todo es vuestro? Todo es vuestro. Porque todo es vuestro. Dos veces, miren. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, o sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Dios, y Cristo de Dios. Eso nos lleva a que somos coherederos con Cristo. Sí. Sí, eso nos lleva a que somos coherederos con Cristo. Sí. Si Cristo ha heredado todas las cosas y Dios le ha dado dominio sobre todo, dice Jesucristo en uno de los evangelios, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo mismo declara esas palabras en ese orden, de esa manera, así las tenemos en las Escrituras. Pero todo poder, todo dominio, toda autoridad se le ha dado a Él,
Y nosotros que creemos en Él, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por eso dice que todo es vuestro. Todo es vuestro. Sí. Tengamos cuidado en realidad si estamos confiando en la denominación que seguimos. Tengamos cuidado y analicemos si en verdad estamos en el fundamento, el único fundamento para nuestra salvación es Cristo. Cristo mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otra ocasión hace una parábola comparando al hombre que edificó su casa sobre la roca y un hombre que edificó su casa sobre la arena. Sí. Y el énfasis en esa ilustración es que el que edificó su casa sobre la arena en un fundamento que no está firme, que no está estable, que está suelto, que no tiene firmeza, no hay seguridad. Pero el que edificó su casa sobre la roca está firme, vinieron las lluvias, azotaron vientos y pegó con ímpetu una tempestad contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la firmeza, lo que estaba fijo, lo que está estable, lo que no se mueve. Y esa misma analogía es con la cual Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca no es otra cosa más que lo que está fijo, lo que está estable, lo que está firme, lo que no se puede mover. Y eso que está fijo, lo que está estable, lo que está firme, lo que no se puede mover, no es otra cosa más que la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Amén. Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre y nos santificó. Nos compró del imperio de Satanás, del imperio de la muerte. Nos ha redimido de la esclavitud de la muerte. A toda la humanidad, crean en Cristo o no crean en Cristo, se van a levantar de los muertos. Pero el hecho de que se levanten de la tumba, el hecho de que se levanten de los muertos, no quiere decir que van a ser salvos todos. Tengamos cuidado y no caigamos en el error que a final de cuentas todos seremos salvos. No, todos seremos levantados del polvo de la tierra. Todos seremos sacados al poder o al poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos llame a salir fuera de la tumba. Pero no todos tendrán vida eterna en la presencia de Dios. Todos tendrán vida eterna. Unos en la condenación, en el lago de fuego, en la muerte segunda, en la separación eterna, separados de Dios por toda una eternidad. Y otros para vida eterna en la presencia de Dios, para gloria y honra y alabanza a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Por eso no podemos gloriarnos de que yo sí creo, que mi doctrina es sana, que yo sí creo en lo correcto, que yo sí estoy en la iglesia verdadera. Porque si no estás en Cristo, si no estás en esa roca sobre la cual Cristo hasta el día de hoy está edificando su iglesia, estás en otro fundamento que no está fijo, que no está firme, que no está estable. Y en esa verdad en realidad no hay lugar para denominación, no hay lugar para divisiones. No hay lugar para que digamos, yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy mormón y yo soy Juan Camaney. No.
No se, no se rían, pero son cosas en realidad que debemos de considerar. La exhortación de esta mañana, y ya cerramos. La exhortación de esta mañana. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu corazón? ¿En tu denominación? ¿Crees en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Crees en la doctrina de los apóstoles o crees en las doctrinas de tu denominación? Porque eso va a marcar gran diferencia en la eternidad. Sí. Estás edificando oro, plata, piedras preciosas en ese fundamento que ha sido establecido. Estás edificando hojarasca y estopa que solamente van a ser consumidas con el fuego. Estás firme en la verdad de quién es Cristo. Yo en realidad miro cuando uno abraza una religión, están más confiados que son salvos porque son de esa religión específica y están más convencidos de esa realidad a estar convencidos de que deben de poner su vida, deben de ponerse a cuentas con Cristo. Sí. La mayoría de las personas que de la religión católica, ellos confían que porque son católicos van a alcanzar la salvación. Pero hay duda en sus corazones de que la sangre de Cristo en realidad nos limpia de todo pecado, ya que creen más en el purgatorio que en que Cristo murió y nos perdonó. Y vamos a lo mismo. Si hay purgatorio, ¿acaso tenía sentido que Cristo diera su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos? Si hubiera un lugar donde yo voy y pago por mis pecados, la muerte de Cristo fue en vano. Y ese lugar testifica que la sangre de Cristo no es suficiente para perdonarnos nuestros pecados. Ese lugar testifica de que yo debo de pagar para que Dios me perdone. Ese lugar testifica que Cristo no nos ha comprado con precio caro. Cuando la palabra dice que por precio caro fuimos comprados. No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras vidas. Tengamos cuidado en qué confiamos. Bueno, llegamos al capítulo 4. Ahí nos quedamos para mañana, si Dios quiere. Sí, el ministerio de los apóstoles. Aquí nos vamos a quedar. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Sí, que cada uno sea hallado fiel. Yo quiero ser hallado fiel el día de mañana. Así que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea
hallado fiel para la gloria de Dios. Amén. Bueno, terminamos, concluimos. Gracias Jorge, Sofía, por acompañarnos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos. Ayúdanos, Señor. Señor Jesús, dice tu palabra, tú mismo, tus propias palabras, que si tú nos libertares, seremos verdaderamente libres. Yo te ruego, bendito Dios, que con el poder de tu Espíritu Santo nos libres de las doctrinas que no son sanas, de las doctrinas equivocadas, que nos libres de esos fundamentos que el hombre ha puesto para gloria de ellos y no para la gloria tuya. Afírmanos, Señor, en ese fundamento que está firme, que está fijo, que está estable, que es la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Porque si estamos edificando nuestras vidas en esa verdad, todo lo demás sale sobrando, Señor. Todo lo demás sale sobrando. Ayúdanos a vivir nuestra vida en esa esperanza gloriosa de lo que tenemos en Cristo. A esforzarnos a guardarnos de no pecar más, Señor, ya que Cristo murió en la cruz y nos perdonó. Y ese perdón no es para justificarnos, para que nosotros continuemos en el pecado de nuestras vidas, como dando por hecho que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, a seguir viviendo esa vida de pecado y que no sufriremos la condenación eterna. Dios, guárdanos y líbranos de esa mentira del diablo, Señor. Debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Convíctanos del pecado de nuestras vidas, aún de los que nos son ocultos, para edificarnos, Señor, en ese fundamento perfecto, en ese fundamento establecido por Cristo mismo, en la verdad absoluta de quién es Él y de lo que tenemos en Él. Padre, guárdanos en ti. Te pido, bendito Dios, que tu palabra lleve fruto en los corazones, que quizás, aunque sea una persona, venga a Cristo y sea salva, Señor, por medio de estos estudios. No soy un teólogo, no soy un erudito, no soy una persona tan excelente, un orador que la gente anhela escuchar. Lo reconozco, Padre. Soy un vil pecador justificado por la sangre de Cristo, que creo que la palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas, ya que la mía ha sido transformada por la palabra de Dios, por la verdad del Evangelio, por la verdad de quién es Cristo. Ayúdanos, guíanos, Señor, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra lleve fruto, que tu palabra cambie los corazones, que tu palabra transforme las vidas, que aquellas personas que profesan tener su fe en ti, Señor, analicen su vida, analicen su fe, analicen su esperanza, si en realidad tienen su fe y su esperanza en ti, o si solamente tienen su fe y su esperanza en su denominación, en su religión, en sus doctrinas de esos lugares a los cuales asisten, Padre. Guárdanos en ti, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos, bendiciones. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Gracias, Jorge, Sofía. Me animan sus comentarios, me animan el que nos acompañan a través de los estudios. Gracias, gracias infinitas, gracias. Les amo en el amor de Cristo. Vamos a orar. Me vino a la mente de vuelta el hermano de Sofía, y también había una petición de Jorge por una señora que tiene 88 años, creo, si no me equivoco. Voy a buscarlo. Sí oré ese día, Jorge, pero voy a ver si te encuentro aquí. Bueno, hay una señora de 80 y lo había guardado. No lo miro, pero no me acuerdo cómo se llamaba la señora. Pero vamos a hablar también de vuelta por esa petición. Por Guillermo, por mi familia en México, que el Señor les consuele, les conforte, ¿verdad? Padre bendito, gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, por la preciosa sangre de Cristo. No porque seamos dignos de estar delante de tu presencia, pero por cuanto Cristo derramó su sangre y nos ha dado un perdón que no merecíamos. No merecíamos para aquellos que te hemos recibido, que lo hemos recibido, pero que no merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos presentarnos delante de tu trono. Podemos entrar a este lugar santísimo por medio de nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo. Mira, Señor, la situación de Guillermo, Padre, te pedimos nuevamente por su salvación. Si es tu voluntad, bendito Dios, en este instante, Señor, que se comience a recuperar de su salud, que tú lo levantes, Señor, de ahí donde está, que tú arregles ese cuerpo, Señor, cualquier molestia, cualquier cosa que tenga, Padre, a la voz de tu palabra. Si tú declaras la palabra, Él se mejora, Él se recupera. Pero sobre todo, Padre, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas y reciba la salvación que tú nos has dado, esa salvación tan hermosa, tan gloriosa, que crea y entienda y que el Evangelio le sea revelado, Señor, a su vida, fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional, Padre, que descanse en la verdad de quién es Cristo y de lo que Él puede tener en Cristo, si tan solamente se fía de Él de todo su corazón y se arrepiente y te pide perdón, Padre. Sé con Él. Padre, la señora, se me olvidó su nombre, Señor, por la cual Jorge pidió oración, Padre, esta señora ya mayor de edad, Padre, que tenía algún problema en la cabeza, Padre. Nuevamente, Señor, la presentamos delante de ti. Obra en su vida, bendito Dios. Sé con ella, restáurala. Si no te conoce, Padre, si no ha resplandecido el Evangelio sobre su vida, Padre, que alguien le predique a Cristo, que alguien le lleve las nuevas de salvación, que alguien le dé testimonio de que Cristo la amó y la perdonó en la cruz del Calvario, y que Él pagó el precio para que tenga la salvación de su alma, Padre. Que la verdad del Evangelio sea una realidad en su vida. También, Señor, te pedimos por Mercedes, allá en España, Padre, que tú obres en su vida, que tú obres en ese hogar, que tú la guíes, Señor, a una iglesia, Señor, donde se predique la sana doctrina, Padre.
O si no, Señor, si ella no puede ir a una iglesia, que la iglesia vaya y toque su puerta, Padre, y comience a darles estudios bíblicos ahí, comience a discipularla, comiencen a presentarle el Evangelio y a enseñarle el Evangelio, Padre, para que sea salva ella y toda su casa. Te pido por el consuelo de mis hermanas y de mi hermano, Padre, que los guardes, los ayudes, que los protejas. Padre, guarda a mi hermano, Señor, de no tomar una decisión equivocada y de no aceptar, Señor, quizás un préstamo, Señor, con las personas equivocadas, Señor. Que no le permita, Señor, que se vaya por esos caminos, Padre. Guárdalo, Señor. Porque muchos en México están confiando, Señor, en estos asesinos para conseguir préstamos de dinero, Señor, pero ¿a precio de qué? Mejor es esperar en Jehová que nunca venga la ayuda, que poner nuestra confianza en asesinos, en pecadores, en escarnecedores, y menospreciar la ayuda y el favor de Dios. Ayúdanos, Señor, guárdalo, protégelo, sé con Él, dale fuerza, Señor, para que se afirme en ti, Señor, guíalo en todo momento. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque podemos venir delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Gracias, gracias, infinitas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amén. Nos vemos. Chao. Las promesas del Señor son ciertas.